Muy buenos días, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo de los temas de geometría, en esta oportunidad nos toca estudiar congruencia de triángulos. En geometría, cuando hablamos de congruencia, hablar de congruencia geométrica es hablar de algo que es igual. Por ejemplo, tenemos acá para segmentos, el segmento AB es congruente con el segmento PQ. Entonces yo puedo denotar lo siguiente: AB es congruente con PQ. Y hablamos de congruencia cuando el segmento AB tiene la misma longitud que el segmento PQ. En ese caso decimos que el segmento AB es congruente con el segmento PQ. Para ángulos, ¿no? Tenemos el ángulo AOB y el ángulo POR. Entonces, yo puedo decir, si superponemos este ángulo PQR sobre AOB, vamos a tener que tiene exactamente la misma medida, ¿no? Por decir, este mide alfa, este también medirá alfa. Si este mide 30, este también medirá 30. En ese caso decimos entonces que el ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR, ¿no? Y ahí tenemos el símbolo de congruencia. Se lee el ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR. Para figuras geométricas, si tengo una figura de esta naturaleza, ¿no? Entonces también se cumple la congruencia. Yo puedo decir que la figura 1 es congruente con la figura 2. Muy bien, en el caso de los triángulos, afirmamos que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus ángulos y sus lados respectivamente congruentes, ¿no? Entonces yo puedo afirmar acá que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Pero es importante saber la interpretación de lo que nos dice la teoría o de lo que nos dicen los libros, ¿no? Los libros nos dicen que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus lados y sus ángulos respectivamente congruentes. Pero es importante que nosotros entendamos qué significa eso, y ahorita lo vamos a interpretar. Miren. Cuando yo digo que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus lados y sus ángulos respectivamente congruentes, significa lo siguiente: que si la longitud del lado AB es A minúscula, este lado AB, como es congruente con el triángulo PQR, entonces este lado PQ también va a medir A, ¿no es cierto? Y si este lado AB, su ángulo opuesto es esto que le llamo beta, entonces también este lado PQ, que tiene una longitud A, su ángulo opuesto también debe medir beta. Eso es lo que tengo que buscar yo, esta relación, cuando yo quiera resolver problemas sobre triángulos congruentes. Cuando yo voy acá al lado AC y digo que mide B minúscula, ¿no es cierto? Su ángulo opuesto de este lado, ¿cuál es? Es este, que le voy a llamar tita, por decir. Entonces, este lado AC, que tiene longitud B, como son triángulos congruentes, también es APR, que también tendrá la medida de B, una longitud B. Y el lado PR tiene su ángulo opuesto que está en el vértice Q, por lo tanto, si este mide tita, también este medirá tita. Y lo mismo sucederá con el otro ángulo. Si este ángulo es alfa, observa su lado opuesto que es PC, medirá C minúscula, también sucederá con el otro. Entonces este también medirá alfa y su lado opuesto que es PR también medirá C. Entonces solo en ese caso
En estas circunstancias decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Entonces, de eso se trata. Eso significa cuando en la teoría, ¿no? Leemos de que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus tres lados y sus ángulos respectivamente congruentes. Muy bien, entonces, hecho ya la aclaración, la interpretación del caso, vamos a ver los casos o criterios de congruencia. En primer lugar, tenemos el primer caso, cuando dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado y los ángulos adyacentes respectivamente congruentes. En este caso estamos frente al postulado ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Que si este lado del triángulo mide A minúscula, este triángulo también medirá A. Y sus ángulos adyacentes respectivamente congruentes, lo que significa que si este mide alfa, este ángulo de acá también medirá alfa. Si este mide beta, este ángulo de acá también medirá beta. Entonces ahí tenemos el primer caso de dos triángulos congruentes. En este caso tenemos el postulado ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí tenemos el primer caso. El segundo caso, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados respectivamente congruentes. ¿Qué significa? Si este lado mide A, ¿no es cierto? Entonces este otro lado también medirá A. Si este ángulo mide alfa, este ángulo también medirá alfa. Si este lado AC mide B, este lado de acá también medirá B. Entonces ahí tenemos lado, ángulo, lado, ¿no? Estamos frente al postulado lado, ángulo, lado. Ahí tenemos el segundo caso. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruente. Muy bien, tenemos acá el tercer caso. Cuando tienen sus lados respectivamente congruentes, aquí tenemos el triángulo PQR y el triángulo KLM. En este caso, si el lado PQ vale L, también este debe ser al lado LK, que también debe medir L. Si el lado PR, que es la base, mide M, también el lado KM, que es la base del triángulo, medirá M. Si el lado QR mide N, también el lado LM tendrá que medir N. En ese caso, porque son semejantes, en ese caso estoy con el frente al postulado lado, lado, lado. Y ahí tenemos entonces, estimados estudiantes, los tres casos de congruencia de triángulos. Para una aplicación vamos a resolver problemas y tenemos acá un problema de aplicación. Le piden calcular X en esta figura. Ojo que el X que me piden está ahí, en este triángulo. Entonces lo primero que tengo que ver yo, qué triángulos son semejantes. En este caso, mira, me doy cuenta que este lado B, lado B, lado A, lado A. Entonces yo tengo que relacionarlo con uno de los casos para que sea lado, lado. Sería, este tendría que ser alfa y este ángulo también tendría que ser alfa. Para tener el postulado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Entonces, de esa manera voy a poner nombres. Digo P, Q, E, ¿cierto? E. Y el otro triángulo será R, K, M. Entonces voy a decir acá el triángulo P, Q, R es semejante con el triángulo R,
KM. ¿En qué caso? En el caso de lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, ¿qué debo buscar yo? Debo buscar lo siguiente, miren. Este ángulo se opone a este lado, ¿cierto? Y este lado alfa se opone a este lado. Pero yo no conozco este KM. Por lo tanto, yo debo trabajar con el primer triángulo, miren, acá. Todo esto de acá genera un ángulo llano. ¿Cuánto le falta a este ángulo para ser igual a 80? 100 grados. Por lo tanto, si yo digo, el lado A se opone al ángulo de 100. Por lo tanto, el ángulo X se opondrá al lado A, ¿no es cierto? Entonces, como son congruentes, yo afirmo que PR es igual a RK. Y el vértice Q va a ser igual al vértice M. Entonces de ahí deduzco que 100 es igual a X. Y de esa manera hemos resuelto el problema y hemos calculado el valor de X aplicando este caso lado, ángulo, lado. Acá tenemos el problema número 2. Me piden calcula DE, el segmento DE, si AB es igual a BC, DC es igual a 2 unidades y AE es igual a 18 unidades. Y la figura que me dan es esta. Muy bien, lo primero que tengo que hacer en esta figura, que son dos triángulos rectángulos que me dan, voy a tratar de pasar los datos a la gráfica. Bien, lo primero que me dicen es calcular DE. Entonces DE es esta parte que le voy a llamar X. No conozco cuánto vale. Pero me están diciendo que AB es igual a BC. Entonces AB, la partecita, es igual a BC. Es igual a esta partecita de acá. Es longitud BC es igual a longitud AB. Muy bien, por otro lado me dicen que DC vale 12. Entonces DC vale 12 unidades. AE vale 18. AE 18. Esta parte, el segmento del lado del triángulo AE, 18 unidades. Muy bien, ahora yo tengo que formar triángulos semejantes. Entonces voy a decir que el triángulo ABE es semejante con el triángulo BDC. BDC. Muy bien. Ahora tengo que inferir qué postulado. ¿Por qué postulado son semejantes? Mira, ¿cómo me doy cuenta yo? Como ya tengo lado, ¿qué me faltaría? El ángulo. Entonces yo digo, a este le llamo alfa. Y ya tendría el postulado. Lado, ángulo, lado. ¿Cierto? Entonces, triángulo ABE semejante a BDC por el postulado lado, ángulo, lado. Ya está. Entonces, si este es alfa, el otro ángulo tendrá que ser tita. Muy bien. Ahora, nota que el alfa se opone a este lado, pero este lado no lo conozco, le voy a llamar Y. Le voy a llamar Y. Muy bien. Entonces, si este es tita, este también será tita y este será alfa. ¿Para qué? Para que cumpla la misma relación, ¿cierto? Lado, ángulo, lado. Ahí está. Entonces vamos a ver, en primer lugar, voy a decir, si este lado, ¿cierto?, es congruente con este lado, y ahora al ángulo tita se está oponiendo este lado. Ojo, eso es lo que tengo que darme cuenta. Ahora, al ángulo alfa se opone este lado, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, ¿qué debe cumplirse acá? Que al ángulo alfa se opone y a este ángulo alfa también se opone el lado 12. Entonces yo voy a decir que DC es igual a BE. Entonces de aquí obtengo que Y es igual a 12. Muy bien, ya tengo el valor de Y. Pero a mí no me han pedido Y, sino me han pedido X. Muy bien, ahora si te das cuenta, a este ángulo θ se está oponiendo el lado 18 y a este el ángulo θ se opone el lado X más Y, ¿cierto? Es decir, todo este lado BD. Y como los triángulos son semejantes, lógicamente que los lados también tienen que ser congruentes. A ángulos congruentes, θ se opone lados congruentes. Por lo tanto, yo puedo afirmar que Y más X es igual a 18. Muy bien, pero a mí lo que me piden es X, que es DE, pero tengo el valor de Y, lo reemplazo acá, sería 12 más X es igual a 18, de donde X es igual a 18 menos 12. Y aquí obtengo que X es igual a 6 unidades. Entonces, ¿pero quién es X? X es lo que me piden, DE. DE será igual a 6 unidades. Y esa será mi respuesta. Entonces, de esa manera hemos aplicado la congruencia de triángulos. El problema número 3. Observemos acá, el problema número 3. Me dicen que AB es igual a AC y AC es igual a CD. Me piden calcular el valor de X. Muy bien, X está acá. Entonces lo primero que voy a hacer en la gráfica que me dan, voy a poner los datos. ¿Para qué? Para poder identificar triángulos semejantes de acuerdo al postulado. Puede ser lado, ángulo, lado, o puede ser lado, 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 ¿no? Vamos a ver acá. AB, este lado, es igual a EC, entonces este ladito de aquí. Muy bien. AB es igual a EC, ya está. Por otro lado, AC, o sea, este de acá, es igual a CD, a este ladito de acá. Muy bien. Entonces ya puedo decir que el triángulo rectángulo ABC es congruente con el triángulo rectángulo EDC. Muy bien, profesor, pero ¿por qué postulado? Vamos a ver qué es lo que tengo acá, mira. Tengo lado y también el ángulo recto entre ellos, ¿no es cierto? El ángulo recto entre ellos. Muy bien. Por acá tengo también lado, el ángulo recto entre ellos y este lado CD. Por lo tanto, mi postulado sería lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo, lado. Muy bien. Ahí está. Bien, observen ahora la figura. ¿Qué otros datos tengo ahí? Observen la figura. ¿Qué otros datos tengo ahí? ¿No? Bien. Bueno, acá me faltó un dato. El vértice B es igual a 40 grados. ¿Ya? Este dato tenían que darme. Entonces acá lo pongo 40 grados. Esos son todos los datos. Muy bien. Ahora sí. Ya identifiqué la semejanza y ya identifiqué, ¿no?, el postulado. Ahora bien, fíjate que siempre a ángulos correspondientes o a lados correspondientes les corresponde ángulos iguales. Si tú te das cuenta, este lado AC, que es congruente con el lado CD, ¿no es cierto?, a este lado se opone el ángulo de 40 y a este lado
se opone este ángulo que no conozco. Pero por semejanza ya sé cuánto vale. ¿Por qué? Porque a lados congruentes les corresponde ángulos congruentes también. Por lo tanto, esto vale 40 grados. ¿Y para qué me va a servir ese dato, profesor? ¿Para qué? Para poder calcular el ángulo X. Ahora, si me olvido de este triángulo ya ABC, mira qué tengo ahí. Tengo solamente el triángulo EDC y puedo calcular el ángulo X, que es ángulo exterior de este triángulo EDC. Entonces, por ese teorema del ángulo exterior, por el teorema del ángulo exterior, se tiene dos puntos aparte. ¿Qué se tiene? Que el ángulo X va a ser igual a ¿cuánto? Lo que le falta a 40 para ser igual a 180, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque todo este ángulo es un ángulo llano. Entonces yo puedo decir rápidamente que X más 40 es igual a 180 grados. Muy bien, ¿de dónde X es igual a 180 menos 40? De tal manera que X es igual a 140 grados. Y de esa manera, aplicando la congruencia de triángulos, he calculado el valor de X. Acá tenemos el problema número 4. Me dice en la figura BC es igual a CD y AC es igual a CE. Calcular 2X. Ojo, acá me piden calcular 2X. Muy bien. Profe, pero yo no tengo 2X, acá tengo 5X. Muy bien, lo que voy a hacer acá primero es calcular el valor de X y luego lo multiplico por 2. Pero no olvidemos que estamos en el tema de triángulos congruentes. Muy bien. En la figura, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. A ver, vamos a ver por acá. Me dicen que BC es igual a CD. BC es igual a CD. Ah, ya, mira. Entonces, este lado es igual a este lado de acá. Muy bien. Por otro lado, tengo que AC es igual a CE. AC es este ladito. Ahí, un puntito. AC es igual a CE, a este de acá. Muy bien. Y ahora sí ya puedo decir, ¿no es cierto? Mira, yo no puedo decir ángulo, lado, porque no existe ese teorema. Pero sí puedo identificar acá. Miren lo primero que tengo que darme cuenta. Si yo a este le pongo alfa, ya tendría el postulado de la semejanza. Lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Entonces, por acá también sería, este será alfa también. ¿Por qué? Tendría lado, ángulo, lado. ¿Y por qué alfa? Porque si este es alfa, por opuesto por el vértice, este también tiene que ser alfa. Muy bien. Como ya identifiqué, entonces digo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CED. ¿Por qué postulado? Por el postulado lado, ángulo, lado. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a identificar. No olvides que la definición de triángulos congruentes dice que a lados correspondientes se oponen ángulos correspondientes. O dos triángulos son congruentes cuando tienen sus lados respectivamente y sus ángulos respectivamente congruentes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Mira, por acá tengo que este ladito, mira, se le opone el ángulo de 50 grados. Entonces, a este ladito se le opone el ángulo de 5X. Entonces, ¿cómo deben ser estos ángulos? Iguales. Muy bien. Por eso es que digo 50 grados es igual a 5X. De tal manera que 50 sobre 5 es igual a X, sacando quinta, 10 grados es igual a X. Pero ojo, estimados estudiantes, hay que responder siempre a lo que me piden. Hay alumnos que en algunos ejercicios del módulo que les he dejado
por decirme calcularon hasta acá y no respondieron a la pregunta lo que les piden. Acá me están pidiendo calcular 2x. Entonces yo no puedo dejar el problema ahí, porque si tú lo dejas ahí en el examen no vale. Acá tengo que calcular lo que me piden. Y siempre en el problema tengo que responder a lo que me piden. Entonces como me piden 2x, entonces digo 2x será igual a 2 por 10 grados igual 20. Por lo tanto, 2x es igual a 20 grados. Ya está, esa será mi respuesta. Seguidamente tenemos acá el problema número 5. Me dice si AB es igual a BC, AM es igual a 3 y CN es igual a 5, me piden calcular MN. Es decir, MN va a ser toda esta longitud de acá, que no conozco, le voy a llamar X, desde M hasta N. Muy bien, en la figura que me dan voy a tratar de colocar todos los datos. A ver, vamos a ver por acá. Si AB es igual a BC, entonces digo AB es igual a BC. Ahí tengo este segmento, es el lado del triángulo. Ahora, AM es igual a 3. El lado de este triángulo, el lado AM vale 3. Y CN vale 5, es decir, ahí 5. Muy bien. Me piden calcular MN. Entonces yo puedo darme cuenta, mira, aquí tengo este lado y tengo este lado, ¿cierto? ¿Qué me faltaría? Este ángulo, le voy a llamar beta. Y a este ángulo de acá le llamo alfa. De tal manera que a este ángulo de acá también le voy a llamar alfa y a este ángulo de acá le voy a llamar beta, es decir, este angulito. Ya está. Muy bien. Ahora voy a identificar y digo, el triángulo rectángulo AMB es congruente con el triángulo rectángulo BNC. Muy bien, ¿qué postulado? Sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya está. Muy bien. Ahora podemos observar, mira, al ángulo alfa se opone el lado 3. Como a este ángulo le corresponde el lado 3, a este ángulo alfa también debe corresponder del mismo lado. ¿Qué medida? 3. Por lo tanto, ahí tendría ya el valor de BN. Por otro lado, yo tengo acá que el ángulo beta se opone al lado 5, NC. Entonces, a este ángulo beta también se le debe poner el lado 5. Ya tengo ahí el valor de MB. Entonces, como me piden MN, entonces acá puedo decir que el lado BN es igual a MA, que es igual a 3. Por otro lado, puedo decir que MC es igual a MB, que es igual a 5. Entonces ya tengo ahí los lados, por lo tanto, MN va a ser igual a MB más BN. Entonces, MN va a ser igual a 5 más 3, que es igual a 8. Por lo tanto, ya calculé lo que me pide M, que es igual a 8.